Para entender qué es la carga glucémica de un alimento y por qué es importante para las personas con diabetes, nos irá bien refrescar algunas nociones sobre los hidratos de carbono y saber en qué consiste el índice glucémico de un alimento. Los hidratos de carbono o carbohidratos son uno de los principales nutrientes y una de las fuentes de energía más importantes para nuestro cuerpo. El sistema digestivo los convierte en glucosa, que pasa a la sangre y se reparte por todo el cuerpo para ser utilizado como energía y que cuando no lo necesita almacena en forma de glucógeno. Una clasificación muy generalizada de los hidratos de carbono los divide en azúcares y almidones. Los azúcares se encuentran de forma natural en alimentos como frutas, vegetales, leche y derivados, pero también en alimentos procesados, mientras que los almidones se hallan en panes, pastas y cereales, integrales o no, vegetales ricos en almidón y legumbres. Muchos de los hidratos de carbono del grupo de los almidones son una buena fuente de fibra. ¿Por qué conocer bien los alimentos ricos en hidratos de carbono es importante para una persona con diabetes? Porque el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono eleva el nivel de azúcar en la sangre de una persona. Cuando el organismo transforma los hidratos de carbono en glucosa, esta circula por el torrente sanguíneo y de esta forma aumenta el nivel de la glucosa en la sangre. El páncreas libera una hormona que se llama insulina. La insulina es necesaria para transportar la glucosa de la sangre a las células, donde es utilizada como fuente de energía. En las personas con diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina, diabetes tipo 1, o el organismo no responde adecuadamente a la insulina que se produce, diabetes tipo 2. En ambos tipos de diabetes, la glucosa no llega a las células normalmente y el nivel de azúcar en sangre de la persona no se normaliza, quedando en cifras elevadas. Por eso es importante para una persona con diabetes conocer bien los alimentos que consume en general y en concreto las características de los alimentos ricos en hidratos de carbono. El control de la cantidad de hidratos de carbono que se ingiere a lo largo del día es esencial para mantener adecuados sus niveles de glucosa. Para ayudarnos a clasificar los alimentos ricos en hidratos de carbono tenemos un concepto teórico, el índice glucémico. El índice glucémico de un alimento es una información de gran interés, pues indica la respuesta glucémica tras la ingesta de un alimento que contiene 50 gramos de hidratos de carbono. El índice glucémico es una manera efectiva de clasificar los alimentos, en una escala de 0 a 100, de acuerdo a su impacto sobre la glucemia. Los alimentos con bajo índice glucémico producen una lenta pero prolongada elevación de la glucemia, mientras que aquellos con un alto índice glucémico producen un aumento rápido pero más corto. Pero además de conocer el índice glucémico de un alimento, también es importante saber la cantidad de hidratos de carbono que éste contiene por porción habitual de consumo. Por ejemplo, la sandía tiene un índice glucémico alto, pero ¿cuánta sandía es necesario comer para consumir la misma cantidad de azúcar que la que hay en un sobre o en un terrón de azúcar? ¿Cómo podemos saberlo? Para salvar esta dificultad contamos con otro concepto, la carga glucémica, que tiene en cuenta cuántos hidratos de carbono contiene ese alimento en una porción habitual de consumo y también su índice glucémico. La carga glucémica de un alimento es igual a su índice glucémico multiplicado por la cantidad de hidratos de carbono en gramos de ese alimento en una porción habitual de consumo y dividido entre 100. Veamos un ejemplo. Una manzana tiene un índice glucémico de 40 y contiene 15 gramos de hidratos de carbono. Carga glucémica de una manzana es igual a 40 por 15 entre 100 igual a 6 gramos. Una patata pequeña cocinada en el horno tiene un índice glucémico de 80 y contiene 15 gramos de hidratos de carbono. Carga glucémica de una patata pequeña asada es igual a 80 por 15 entre 100 igual a 12 gramos. Es decir, una patata pequeña asada tendrá el doble de efecto en relación a la elevación de la glucosa que una manzana. Conocer la carga glucémica de los alimentos nos ayuda a mantener a raya la glucemia. Los alimentos con una baja carga glucémica tienen pocos hidratos de carbono y un bajo índice glucémico. Con ellos resulta más fácil evitar los picos elevados de glucosa y por eso son adecuados para las personas con diabetes.